tardes, doctor Patricio. Buenas tardes. Un saludo fraterno. Bienvenidos al estimado colega Omar Peña, quien nos va a deleitar la tarde de hoy con el intercambio en torno al metaaprendizaje, uno de los enfoques interesantes y que viene emergiendo como pedagogía para poder dinamizar todo lo que tenemos visto desde Latinoamérica en torno a una nueva concepción de educar. Tiene usted este espacio con la presencia de nuestro coordinador, el doctor Patricio Alarcón Corbacho, y los diplomantes desde Venezuela, desde Cuba, ya se irán integrando el resto desde Perú y otros lugares de la región. Muchas gracias por estar, Omar. Gracias a usted, doctor. Estimado Omar, igual me gustaría decir algunas palabras de ti, presentarte en breve, así para nuestra diplomante. Mientras se van sumando más personas, yo voy a poder presentarte, pero tú sabes que mis temáticas me tienen un poco raptado, pero temáticas de salud familiar, ¿ya? Sí. Para mí es un honor presentar a mi querido amigo Omar Peña, porque realmente su propuesta del metaaprendizaje y otras líneas de propuestas pedagógicas, desde mi punto de vista, trascienden los paradigmas casi todos los que conocemos. Yo creo que él va un poco más lejos, sustentándose, yo diría que ha hecho una construcción epistemológica, teórica, conceptual y también práctica, porque él siempre nos recuerda que la necesidad de pasar todos los planteamientos teóricos y conceptuales al aula, ¿ya? Al convivir, al espacio que llamo de intimidad coexistencial educativa, donde se transforma y se hace el cambio y se hace la educación. Entonces, bueno, lo van a escuchar. Él ha tomado teorías que, bueno, se paró sobre pilares como todo el pensamiento complejo de Morán, ¿ya? Bueno, Gine, todos estos autores, Atlan, todos los autores que hablan de nuevos paradigmas, el paradigma que, bueno, también él es un investigador muy científico, entonces tiene muchos fundamentos desde la física cuántica, ¿ya? Todos estos post, ¿ya? Esta post-geometría, esta post-matemática, ¿ya? Esta teoría más del caos que del orden, etcétera, etcétera. Es una mirada distinta y también trabaja en profundidad dimensiones de expansión de la conciencia, que bueno, que han sido trabajadas como tema principal, principalmente por la psicología transpersonal, donde también se ha formado y ha hecho no solo escuelas, sino que ha escrito muchos libros muy interesantes sobre estas temáticas. Entonces, para mí es un honor, estimado amigo Omar, dejarte en este espacio, como decía muy bien el doctor Virtre, para que nos deleite en la tarde, ¿eh? Bueno, y podrán conversar, dialogar con él, ¿ya? Y bueno, yo creo que va a haber otra oportunidad dentro de este diplomado, en algún seminario, vamos a tener presente en un conversatorio, ¿ya? Así que eso, saludo a Rosa González, a Jenny Olivares, Beatriz Acuña, con mucho afecto, y bueno, con mucho afecto también a mi querido maestro y colega, el doctor Virtre, y a mi amigo de mucho tiempo, Omar Peña. Omar, te dejo en ese espacio, yo me voy a disculpar por temas familiares, no puedo acompañarte, pero tú sabes que te acompaño de aquí, de esta supraconciencia, ¿no? De este metaaprendizaje, estoy contigo, ¿ya? Así que un gran abrazo. Gracias, Patricio. Un abrazo a todos. Mucho esta instancia con estamos Omar siempre Peña. En contacto, como así es. Lo has dicho. Así que ahora voy a subir una presentación para ver un sistema que es complejo, pero no complicado. Bueno, yo le voy a hablar del metaaprendizaje que, como decía el doctor Patricio Alarcón, está más allá de lo habitual, o sea, trasciende el aprendizaje normal
esto está muy relacionado con la estructura del espectro de la conciencia que presenta Ken Wilber, que parte de la estructura de la persona, después viene el ego, después el organismo, y ahí ingresamos después a un espacio que se llama transpersonal, y la última parte más compleja, digamos, es la mente. Ahí donde hay unidad completa, unicidad, no hay separación entre sujeto y objeto, ni hay espacio ni tiempo, sino que todo está contemplado ahí en ese espacio, en esa matriz. Digo. Entonces, el metaaprendizaje es una forma de estar más o menos cercano a lo transpersonal y a la mente. Es decir, más allá del aprendizaje normal de transmisión del conocimiento, y es una pedagogía que va hacia el interior de sí mismo. Por eso se le llama metaaprendizaje una pedagogía del ser. Y la idea de esto es llevarlo a la práctica, como decía el doctor Patricio, de llevarlo no solamente teóricamente, sino que cómo llevarlo al educador y al educando para ingresar a estados especiales de conciencia o ampliación de conciencia. Y que esté relacionado con la disciplina, indudablemente. En el fondo, la persona vive experiencias relacionadas con la disciplina, pero en otro estado de conciencia. Y es complementario a la educación habitual. Entonces acá veremos más o menos un espectro de qué es lo que es el metaaprendizaje. Entonces, primero le voy a presentar un video de la caverna de Platón. Ustedes seguramente habrán... Voy a volver hacia atrás y sacar el video de la caverna de Platón. El mito de la caverna de Platón nos da una idea de más o menos las dos formas de percibir la realidad. Habla de los sentidos y de las ideas. Veámosla. Platón. Su teoría más conocida es la de las ideas o formas. En ella se sostiene que todos los entes del mundo sensible son imperfectos y deficientes, y participan de otros entes perfectos y autónomos, ideas, de carácter ontológico muy superior y de los cuales son pálida copia que no son perceptibles mediante los sentidos. Cada idea es única e inmutable, mientras que las cosas del mundo sensible son múltiples y cambiantes. La contraposición entre la realidad y el conocimiento es descrita por Platón en el célebre mito de la caverna, en la República. Para Platón, la única forma de acceder a la realidad inteligible era mediante la razón y el entendimiento. El papel de los sentidos queda relegado y se considera engañoso. La caverna de Platón. Los hombres nacen dentro de una caverna, mirando solo al frente, encadenados y apoyados en un muro que separa a ellos de una fogata, que alumbra objetos que se proyectan imágenes en la pared como sombra, frente a los hombres. Ellos, en su ignorancia, creen que la única realidad sensorial que perciben es la verdadera y no hay otra realidad. Sin embargo, uno de ellos logra soltarse y salir fuera de la caverna y observar otra realidad, la realidad de las ideas, como las cosas mismas, que es la verdadera visión con los ojos del espíritu. Para ello, debió primero acostumbrarse a ver la nueva realidad, que en principio era borrosa para él. Después, al intentar volver a la caverna, no puede ver en la penumbra, en el fondo de ella, por la oscuridad que existe, y que ahora no le permite reconocer las imágenes o siluetas reflejadas en la pared. Al intentar comunicar a los otros hombres encadenados la existencia de la otra realidad, nadie le creerá. Ahora, llevado a la época actual del conocimiento de la ciencia de la conciencia, podemos señalar que el mito de la caverna de Platón encierra un conjunto de elementos que comprenden el proceso de la percepción de la realidad y de la distinción de dos formas de conciencia, una que es la conciencia de los sentidos o de la ignorancia
como conciencia superior de la sombra y la otra como conciencia primaria. Así, la creación de escenas complejas en conciencia primaria permite la percepción de la realidad que señala Platón, el de las ideas. Nuestro cerebro, dentro del cráneo o caverna, permanece en la oscuridad y los reflejos iluminados del exterior son interpretados en las profundidades de nuestro cerebro que están sometidos o encadenados a un tiempo, espacio, identidad. La interpretación que le demos a esas visiones están sujetas a las memorias, creencias y cultura, como muro, y solo el acceso a la conciencia primaria o la cosa misma a través de interferencias visual-auditivas en imágenes sonoras nos ofrece la libertad del tiempo, espacio, identidad o visión de la esencia y tener una percepción holística de la naturaleza y del universo, o ver con los ojos del espíritu. Bueno, esa visión es más... Me llamo Eduardo, soy matemático y yo no os conozco de nada. Y vosotros a mí Perdón, ahí. de muy poco. Ya, ahora sí. Bueno, esa visión de Platón es una forma de ver que en realidad nosotros interiormente procesamos información del exterior y después le damos una interpretación. Entonces, esa interpretación que hacemos nosotros tiene, en el fondo, no es la realidad base, digamos, la realidad pura, y que hay una posibilidad de acceder a esa realidad a través de, como decía Platón ahí, de sacarse las cadenas y salir al exterior, digamos. Acá en el caso nuestro es salir hacia el interior y descubrir nuevas formas de ver y percibir la realidad. Entonces, veamos ahora, después de qué contempla este modelo complejo de aprendizaje. En principio hay una serie de preguntas filosóficas, por ejemplo, ¿para qué vamos a cambiar esta forma de percibir? En la sociología es trascender la cultura de desigualdad. Ese es un objetivo de esa pregunta, ¿para qué queremos cambiar esa forma de percibir? La otra, a continuación, es ¿qué percibían nuestros primitivos del Paleolítico superior y que fue cambiando con el tiempo y estamos en una nueva situación de percibir una realidad que ahí veremos que es de aturdimiento de la conciencia? Y también vamos a entender por qué podemos percibir estas otras realidades, que viendo el cerebro no como una masa física, sino que verlo como un sistema complejo de aprendizaje. El cerebro funciona más allá de lo que dice a veces la neurociencia, que se fija en partes del cerebro, en las diferentes áreas, pero el funcionamiento de esas áreas, digamos, de la interferencia neurológica, se producen procesos que permiten acceder a otra realidad que generalmente es inconsciente, pero con estas metodologías se pueden hacer conscientes. Y ahí también llegamos a que la estructura de la conciencia, otra respuesta al por qué podemos acceder a esto, es que existen diferentes niveles de conciencia en nuestra conciencia. Y eso significa que en realidad nosotros normalmente estamos en la superficie de lo que percibimos y nos vamos hacia lo más oculto de la naturaleza oculta y compleja de la conciencia. Y ahí viene la metodología de cómo podemos hacer esto. Y ahí tenemos una metodología de los procesos autoorganizativos, de la imaginación autoorganizativa. Y eso nos permite acceder a esta realidad y a estas percepciones y que pueden ayudar a complementar la educación más allá de la transmisión que hace, que es importante también indudablemente, pero
complementar con esta otra forma que se acoplan ambos sistemas, y ahí es tanto, hay una memoria que va más allá de la memoria, digamos, que esté ubicada en el, digamos, en el cerebro, por decir una cosa, sino que es una memoria holográfica, que está más allá del punto de los organismos, ¿sí? En el cosmos, en el fondo. En el fondo accedemos a toda la información disponible en un instante del tiempo, ¿sí? Y la última pregunta, que no la veremos acá porque está más relacionada con la neurociencia, de la psicología transpersonal, de quiénes somos en realidad. En realidad interpretamos información del mundo cuántico, complejo y clásico, ¿sí? Y normalmente nos asentamos en el mundo clásico, ¿no?, de separación del objeto y del sujeto, ¿sí? De la forma, digamos, ¿sí? Entonces, ahora iremos respondiendo más o menos a estas preguntas, y al final llegaremos a una conclusión de cada una de estas preguntas. Entonces, la primera pregunta: ¿para qué queremos cambiar esta percepción? Porque existe, y donde estamos en este momento, una crisis de la percepción. Y ahí tenemos que vivimos en una cultura de desigualdad, lo que Morris Berman llama el complejo autoridad sagrada, ¿sí? Y ahí, en esta cultura hay muchos centros de poder, la jerarquía, competencia, hay fronteras de la realidad, o sea, como que no se puede ir más allá de esas fronteras, y dualidades del ser, ¿sí? O es negro, blanco, o bueno, malo, pero no hay un sentido, o sea, hay un vacío sentido existencial. ¿Y cuáles son las actitudes que normalmente se dan acá? Vivir en la normalidad, que habla de la normalidad es lo perfecto, y el aprendizaje es transmisivo de la imaginación guiada que se usa. Normalmente hay técnicas de imaginación guiada, y el maestro es externo, ¿sí?, que está en el fondo usando los procesos de transmisión guiada. Y el predominio del lenguaje acá es visual, verbal, que es fragmentario, es puntual, ¿sí? Toda la parte visual va hacia un punto, una atención. En cambio, veremos posteriormente que en la otra cultura hay una visión más holística, ¿sí?, y otro tipo de lenguaje. Y el pensamiento lineal es reduccionista. ¿Y cuál es la finalidad de esta cultura? En la sumisión, manipulación y sometimiento de voluntades, donde se manifiesta, en todo tipo de actividades se manifiestan estos tipos de finalidades, ¿sí? Tenemos también ahora, ¿a dónde vamos? Hacia una cultura ecológica. Y aquí llegamos a lo que antiguamente se habla de la paradoja, que Morris Berman hablaba de la paradoja en la historia de la conciencia, que dominaba el hombre, el Homo sapiens del Paleolítico superior. Tenía una visión de la paradoja que en el fondo era una visión horizontal, y después se transformó en una visión vertical en la cultura de la desigualdad. Entonces, acá hay una alta participación y cooperación horizontal, como se decía. Se trascienden las fronteras de la realidad. Podemos acceder a otras realidades y que están a la mano. Si no es difícil sabiendo cómo hacerlo. Normalmente nos hemos entendido que la realidad es una sola, y en realidad hay múltiples realidades, multiversos, como se dice. Y hay una unicidad del ser, un orden. Detrás de esto hay que todo está conectado. El ser humano, el Homo sapiens, como se le llame, está unido a todo. Lo que vemos normalmente separado de nosotros, en todo tipo de ámbitos, es una ilusión, una interpretación. Que en otra de las presentaciones ahí se explica por qué vemos separado esas y cómo hacer lo que en el fondo no hay separación, porque nosotros vamos construyendo una realidad de acuerdo a nuestras culturas y a nuestro aprendizaje y todo, la forma de aprender que ha sido obligada, digamos, durante toda nuestra historia personal. Y el propósito acá es del sentido vital.
¿Y cuáles son las actitudes acá? Es trascender esa normalidad que le decía anteriormente, que en realidad uno puede ir más allá de la normalidad, super normalidad. Y el aprendizaje es autoorganizativo. Aquí funcionan técnicas de reducción fenomenológica y de imaginación autoorganizativa. Nuestro maestro es interior, o sea, tenemos todas las herramientas internamente y que si ustedes ven a los niños cuando están recién aprendiendo, a veces se sorprenden de cómo van aprendiendo, es porque tienen un maestro interior. Fuera de lo que van aprendiendo externamente, ellos relacionan, a veces uno se asombra de lo que ellos no saben de dónde aprenden. Y hay un predominio del lenguaje acústico, no verbal, y es holístico. Si ven, lo acústico atraviesa todo nuestro en 360 grados. En cambio, la visual es puntual. Y acá el pensamiento es no lineal complejo. La finalidad última es la compasión, el amor y solidaridad con todos los seres vivos. Y todo no solo los seres vivos, sino con la naturaleza en su más amplio sentido. Estas características que se muestran acá, de cada uno del lenguaje instrumental, que sería de la cultura de desigualdad, y el lenguaje de la finalidad, que sería el de la ecológica. Son una serie de que eso lo pueden después ver en una transparencia, pero ahí se ve, por ejemplo, en lenguaje instrumental el hombre como medio y en lenguaje finalidad el hombre como un fin en sí mismo. Hay identificación, desidentificación, es más pasivo, acá es activo. Por ejemplo, en el aula el alumno es muy pasivo y acá el alumno va, a pesar de ser en parte pasivo, por la transmisión que le haga el profesor, va a tener una parte importante de activo, que es cuando ingresa a ese estado especial, digamos. Después el rutinario, el otro es más humorístico, digamos. Hay una serie de características que son más positivas del ámbito de la cultura de la ecológica. Este programa se llama Educación sin Fronteras. Como decía aquí, no hay fronteras, se traspasan todas las fronteras, como le hablaba yo digamos, de la conciencia sin fronteras. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué percibían los primitivos en el Homo sapiens del Paleolítico superior y cómo fue evolucionando esta? Y podemos decir, fue involucionando, o sea, fue en sentido inverso. Ahí tenemos, hace 25 millones de años, el simio procónsul logró después a los 7 millones levantarse y transformarse en un homo bípedo. Después Homo habilis tuvo muchas habilidades, herramientas, aprendió a usar herramientas básicas, digamos, y llegó hasta hace 250.000 años el Homo sapiens. Y el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, hace 100.000 años aparece y llega a los 11.000 años hacia el Homo económico. Ahí se produce el cambio más drástico de involución de la conciencia. Pero veamos acá, ¿qué pasó hace 40.000 años en el Homo sapiens del Paleolítico superior? Hay varias, las pinturas que hay en las cavernas o cuevas tienen varios significados. Primero, John Alverson hablaba del arte por el arte. En el fondo tenían mucho tiempo disponible los primitivos y ellos, para ocupar el tiempo, se dedicaban a pintar. Esa se rechazó, esa hipótesis. Después, Henry Braille habla de la magia cinegética y totémica. Ahí que en el fondo ellos dibujaban animales para ir a cazarlos, entonces se les hacía más fácil cazarlos si lo estaban dibujando. Pero después se vio que en realidad los animales que ellos dibujaban no eran relacionados con lo que iban a comer. Ellos comían aves, por ejemplo, algunas aves
y dibujaban animales. Entonces, no era relacionado con eso que lo que pintaban era para ir a cazarlo. Era otro sentido. Entonces ahí aparecen dos hipótesis: el estructuralismo de André Leroi-Gourhan, que en el fondo divide bueno, ahí lo veremos. David Lewis-Williams habla del proceso de trance. Lo de la paradoja era que el Homo sapiens veía en forma horizontal, se transformó después en el CAS que dice CAS, ahí significa complejo autoridad sagrada, y el A de aturdimiento. Aturdimiento de la conciencia que estaríamos en este momento, en la época moderna, estamos en aturdimiento. Y la idea es, esa nebulosa que se aparece ahí, es recuperar, redescubrir la paradoja, con todos los avances que tenemos, no volver a la época de los primitivos, sino que las capacidades y habilidades que tenían estos Homo sapiens del Paleolítico superior. Entonces, ¿qué era el estructuralismo de André Leroi-Gourhan? Que en el fondo, en la entrada de la caverna había muchas figuras animales y establecen patrones de significados según sea la ubicación de las imágenes dentro de la cueva. Después, en el centro había imágenes individuales de elefantes, caballos, uros, etc. Y una figura geométrica, digamos. Y al final, en el fondo de la caverna, habían animales carnívoros, y más al fondo habían hombres, como se ve ahí, esos son humano-animal, antropomorfo se llama, que es una mezcla entre humanos. Entonces, esto tiene un significado. ¿Por qué dibujaban de esta forma? Que está muy relacionado con el metaaprendizaje. Cuando uno ingresa a esos estados, más o menos vive una parte evolutiva de la conciencia en este sentido. Y ahí reflejaría una estructura del proceso de la conciencia, como dice, en multicapas, multiescalas temporales, individuos y tiempo evolutivo histórico y microsegundos. Y el proceso de trance de David Lewis-Williams era un proceso que tenía primero imágenes, una serie de imágenes geométricas, digamos, después imágenes concretas, después una especie de túnel, y al final la imagen mezcla entre animal y hombre. Y eso en el fondo acá están las figuras originales de las cavernas equivalentes a ese gráfico. Entonces, ¿cuál es el complejo de autoridad sagrada que les mencionaba? Que es la tradición dominante a partir de la época agrícola, industrial y religiosa. Aparecen grandes monumentos, obeliscos y la monarquía. Eso en el fondo están representando ideas, jerarquía, digamos, de visión vertical. La que traía antes de esta época era horizontal. Y la época actual de aturdimiento a través de drogas, mucho consumismo, mucha tecnología, grandes eventos deportivos, artísticos, y la educación transmisiva, que el alumno está muy pasivo y recibe información, no es muy activo. Entonces, ¿por qué podemos cambiar esta forma de percibir la realidad? Bueno, ahí aparece ver al cerebro como sistema complejo de aprendizaje. Y ahí tenemos, por ejemplo, en la evolución del cerebro, hace varios centenares de millones de años, aparece el complejo reptílico, lo más interior del cerebro. Después, hace 200 millones de años, el cerebro límbico, hace 4 millones la neocorteza, y hoy ya no hay más capas nuevamente. No se presume que va a haber nuevas capas, sino que ahora estaría completo el cerebro, pero podría haber una evolución funcional del cerebro, sacarle provecho al cerebro con estas nuevas formas de percibir como sistema complejo de aprendizaje. Y ahí viene la estructura funcional, más o menos de 1600 gramos de un adulto en materia gris, son 100.000 millones de neuronas, 1.000 billones de sinapsis, 10.000 billones de disparos por segundo.
Entonces, esta cantidad de elementos es muy importante porque mientras más elementos existen en un sistema complejo, mayores son las capacidades que puede obtener cambios de nivel. Y ahí aparecen los sistemas, características del sistema complejo, que es un sistema abierto, lejos del equilibrio, estructura disipatía, autoorganización, que es el proceso que se utiliza acá de imaginación autoorganizativa, propiedades dialógicas, propiedades recursivas, propiedades hologramáticas, incertidumbre e intencionalidad atractores. Permiso. Entonces, bueno, la investigación del cerebro ha visto que las diferentes partes o áreas del cerebro tienen diferentes funciones como el lóbulo frontal, la intención y la atención, el lóbulo occipital, la visualización y la imaginación. La parietal, la sensación, la temporal, reconocimiento y el cerebelo, la emoción. Se vio que lo visual y la imaginación, como lo veremos en algún cuadro posterior, tienen las mismas características. El cerebro no reconoce en el principio si es visual o imaginación. Recurre a las mismas lugares dentro del cerebro de diferente forma nomás, como lo veremos posteriormente. Entonces, veamos la estructura de la percepción. ¿Qué sucede en un instante de conciencia? Benjamín Libet y Francisco Varela en sus investigaciones determinaron que en realidad el estado de conciencia normalmente pensamos que nosotros en este momento, en cualquier momento, estamos conscientes del 100%, pero no es así. A niveles de microsegundos se comprueba que en realidad pasamos por estados conscientes, conscientes dentro de la percepción que estamos viendo. Y eso es lo que Amit Goswami habla de colapsos de función de onda, que son estados de conciencia discontinua. Y ahí aparecen las 4 etapas, que pueden ser muchas más etapas en realidad, pero con las 4 se entiende más o menos cuál es el proceso de la percepción en un instante de conciencia de 720 milésimas de segundo. Ahí tenemos, por ejemplo, una intención que se le llama imagen atractor, porque eso es lo más o menos fija hacia dónde quiero ir, y da las pautas de qué nuestro cerebro va a producir algo relacionado con esa intención, un resultado ahí. Entonces después viene el reconocimiento de la memoria de lo que yo estoy intentando percibir. Después la sincronía neural del cuerpo y la mente para organizar todo ese conocimiento y dar una respuesta consciente. Eso ocurre en 720 milésimas y a continuación viene una nueva, recursivamente nuevos procesos. A partir de la respuesta viene un nuevo, pasa a ser como una nueva intención, nuevo reconocimiento, nueva sincronización. Y así son colapsos de función de onda. La parte de intención y respuesta es consciente y la parte de reconocimiento en la memoria, eso lo hace en forma inconsciente, a niveles muy rápidos. Bueno, esa etapa. Entonces tenemos acá una conciencia superior y una conciencia primaria. La conciencia superior del ser humano autorreflexivo, que ahí participa en gran medida el lenguaje verbal transmisivo de las áreas de Broca y Wernicke en el hemisferio izquierdo. Y la conciencia primaria, todos los organismos vertebrados tienen esta conciencia primaria, el lenguaje no verbal autoorganizativo. Entonces, ¿qué tipo de conciencia existen en la conciencia superior? Tenemos la sensorial superior y la personal biográfica. Y en la conciencia primaria, sensorial primaria, perinatal, transpersonal arquetípica, cuántica compleja holística. En la parte superior de la conciencia superior tenemos que ahí nosotros nos manejamos siempre pensando en el pasado, el futuro o el presente complementado. En cambio, en la conciencia primaria, en presente recordado eterno. Ahí no hay el tiempo, todos los tiempos están presentes. Como Jean-Pierre Garnier Mallet habla del desdoblamiento del tiempo. Los tiempos que
ocurren en la conciencia superior en un segundo, por ejemplo, un segundo o un minuto. En la conciencia primaria pueden haber ocurrido tiempo infinito. No están muy... Y eso, por eso ahí funciona la parte cuántica. Entonces, ¿cuáles son las características del cerebro como sustancia y proceso? Ahí tenemos que Antonio Damasio dice que como un reduccionismo local se conoce mucho las características de las neuronas y al final lo que hacen, lo que pueden hacer y las pautas de excitación. Todo eso es se ha llegado a niveles muy conocidos de qué es una neurona, qué hace una neurona, qué transmite una neurona, pero eso el funcionamiento como proceso tiene otras características, que ahí están los secretos fundamentales de la mente, la interacción de esas interacciones entre neuronas, digamos, los disparos entre neuronas. Entonces, esta es la complejidad vista del cerebro como un sistema dinámico no lineal, forma global, que es muy distinto al funcionamiento de la parte. Entonces, ahí saltamos a la siguiente pregunta filosófica de cómo podemos acceder a estas nuevas realidades. Y ahí está en parte la escuela de sabiduría, que en el fondo ir hacia la sabiduría interior de cada ser humano y que en el fondo ha sido, o sea, en realidad la sabiduría existe, pero en forma inconsciente la hemos estado usando. La idea es que esa sabiduría se salga hacia la conciencia y se pueda complementar la transmisión del conocimiento. Ahí el profesor está transmitiendo el conocimiento en la conciencia secundaria o superior, se le llama. En cambio, la autoorganización complementa la sabiduría en la conciencia primaria. De ahí pueden haber experiencias como viajar en el tiempo, transformarse en aves, peces, animales, en cuerpos geométricos, matemáticos, en vegetales, minerales, en deportes, en el arte, viajar por el cosmos, infinitas posibilidades. Y este es el proyecto NEIA es neuroeducativo de imaginación autoorganizativa, se lleva a cabo mediante cursos de imaginación autoorganizativa para la formación de educadores al disponer de herramientas prácticas de la neurociencia, como complemento de las diversas formas de transmisión de conocimiento en la sala de clase. Desde una escuela de conocimiento llegaríamos hacia una escuela de sabiduría. Y forma de acceso a la conciencia primaria, que digamos es en la génesis de todo el conocimiento, de la sabiduría, tenemos ahí, cuando estamos empezando a dormir, entre la vigilia y el sueño, podemos acceder a esa conciencia primaria, pero de forma casi inconsciente. Y cuando estamos despertando en la mañana también, entre el sueño y la vigilia podemos acceder a esa conciencia primaria. O en general siempre estamos accediendo a la conciencia primaria, pero somos inconscientes de ella. La experiencia cercana a la muerte, que presenta Raymond Moody, por ejemplo. De otra forma, con la meditación, hipnosis, droga, etc. Entre la vigilia, el traspaso entre la vigilia y el sueño. Y el modelo que se presenta en el aprendizaje es la atención sensorial bimodal. Es una tecnología de la complejidad, o sea, visto el cerebro como un sistema complejo de aprendizaje, de imaginación autoorganizativa. Y el modelo de percepción holográfica compleja son formas de percibir que el sistema metadinámico no lineal, abierto, lejos del equilibrio, estructura, o sea, todas las características de un sistema complejo. Y ahí tenemos, por ejemplo, para ingresar hay que establecer un contexto, una intencionalidad. Después, que era más o menos las 4 etapas de lo que ocurre en un instante de 720 milésimas segundo. Y una imagen atractor con sentido para el contenido de lo que quiere percibir. Y una perturbación. Esto es importante, la perturbación del atractor con una sensación autopoyética.
para que lo que se produce se va produciendo y produce un producto, producción, producción, continuo. Por eso se habla de sensación autopoética, ser recursiva. Y la emergencia de imagen holográfica recursiva. Entonces, la autoorganización es producida y mantenida solo hasta incorporar interferencias que crean formas más complejas. ¿Cómo se aplica esta ley en la forma de vida y actividad? Ahí llegamos a cómo formar a los educadores. Y ahí tiene mucha importancia los aprendizajes expuestos por Jacques Delors en la UNESCO y los saberes los 7 saberes de Edgar Morin en la educación del futuro. Que acá, yo lo que dice acá, adicioné ambos tipos de aprendizaje y saberes, de tal modo que la persona no solamente conozca todos estos elementos, sino que viva experiencias relacionadas a esos tipos de aprendizaje y a esos saberes de la formación del educador. Aquí, por ejemplo, el primer aprendizaje es conocer, saber, el primer saber de Morán, el conocimiento del conocimiento. El segundo saber, el conocimiento de lo global, parte del contexto. El segundo aprendizaje es convivir. El tercer saber es identidad propia, común a los demás, identidad propia con las culturas. El tercer aprendizaje es hacer. El quinto saber es enfrentar y afrontar incertidumbre y comprensión, comunicación y aceptación de los demás. Y el último aprendizaje es ser, es a través de un séptimo saber de ética como individuo, sociedad, especie. Las fuentes están de Jacques Delors y de Edgar Morin de la UNESCO. La formación del educando, en cambio, contempla esos mismos elementos, pero no orientados en forma de esa estructura, sino que a pesar de que el alumno vaya viviendo esta experiencia, va a estar involucrado en esos saberes y en esos aprendizajes. Entonces, para primero abrir las aperturas, las barreras que tenemos normalmente nosotros, tenemos que leer en el fondo la transmisión permite en cierta medida eliminar esas fronteras, digamos, y traspasar la frontera a través de lecturas, monografías, cursos, ensayos, libros. Y la parte práctica es a través de procesos evolutivos, viaje del héroe, inteligencia múltiple y también reducción fenomenológica y además otras formas de acceder a estas realidades. Por ejemplo, imaginemos que estamos en el siglo XXI, de pronto podemos viajar por el cosmos, y es tan real como estar viajando en el cosmos. No es ver una imagen o cosas así, sino que uno está ahí involucrado en esa percepción. Se elimina la distinción, separación de objeto y del sujeto. Uno pasa a ser lo que está visualizando. Más que visualizando, está viviendo una experiencia propia, interna e integral del organismo. Estar en el Mesozoico y la prehistoria, sentirse estar ahí, las culturas, exploraciones remotas, por ejemplo, o lugares inhóspitos, puede estar sin ningún peligro, porque va a ser tan real como estar ahí, pero no va a tener el peligro de que le suceda algo, de transformarse en animales, peces, aves, etcétera, insectos, en vegetales, minerales, animales, en general, en las artes, ser un artista ahí, o practicar cualquier deporte. Y esto es sin equipo, porque ahora se están haciendo sistemas con sistemas de realidad virtual o ampliadas que hay con tecnología que se ponen un equipo, digamos, una cámara, y ahí ven algo, pero eso pasa a ser igual transmisión, porque se están entregando información. En cambio acá, tu mente va creando una realidad que tú la percibes como externa a ti, pero tu propia mente va creando esa realidad, el sistema autopoético, digamos.
y en matemática y física transformarse en cuerpos minerales, en átomos, moléculas, etc. Por ejemplo, acá en Viajar en el Cosmos, unas experiencias que algunas personas vivieron esto, uno decía para astrofísica y astronomía, se puede usar en ese tipo de disciplina. Recuerdo haber visto el anillo de Saturno muy cerca de mí cuando viajaba sobre un planeta. Me pasan muchas imágenes, era como ir a la velocidad de la luz. Después sentirse como minerales. Otra persona señalaba que puede aplicarse en mineralogía o geología. Siento la piedra sobre mi mano y la otra mano encima siente la textura de mi piel. Recuerdo la frase del Evangelio: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Depende del atractor que utilice la persona y de la intención que tenga, puede variar un poco, hacia dónde lo lleva esta creación interior que tiene la mente. Pero si está muy relacionada a la disciplina, va a estar los conocimientos que adquiere en esta experiencia son muy importantes, porque después hasta el profesor se asombra de ver de dónde obtuvo esa información. Y vivir como insecto, por ejemplo. En entomología, tuve una visión de una chinita, un insecto que se le llama acá, que posteriormente se acercó a una jirafa, y las manchas de la chinita se integraron a las manchas de la jirafa. O también transformarse en vegetales. Finalmente veía árboles muy altos, de tronco café, todo tan denso que no podía ver más allá. Me acerqué a uno de ellos, sentía su energía. Él solo existía y no tenía expectativa. En botánica se puede usar esta herramienta. Viajar al Mesozoico. Me veía dentro de una cueva y con lanza intentamos alejar al dinosaurio que nos amenazaba, ¿no? Dinosaurología. Transformarse en animales. Veía con los ojos el nivel de la superficie del agua y me di cuenta que el caimán que flotaba en el agua era yo. Sentirse como delfines o peces. Era parte de la tonina. Di vuelta en la bahía y pasé un barco negro. Me uní al barco y salté un rato a su lado, pero me aburrí de esa monotonía y partí hacia Tahití. Biología marina o cetología. Encontrarse con la prehistoria. Estaba en una cueva en la época de las cavernas. Mi ropa era solo una piel de animal. Sostenía un palo en mis manos frente a una gran fogata que iluminaba la cueva. Mi pelo estaba muy desordenado. Esta es una persona que vivió esta experiencia. Después incluso había salido de la era y todavía veía las cavernas, aunque estaba en estado entre el límite de vigilia y transpersonal. Viajar por las culturas. Recuerdo además el viaje en un barco de guerra, el cual tenía como energía las fuerzas desplegadas por cada uno de los remeros azotados y maltratados por otros hombres. Yo era uno de los remeros. Viaje del héroe, que les decía que son técnicas de visitar lugares de aislamiento y para enfrentarse a fuerzas de su propia esencia, digamos, y favorece la liberación y proceso de cambio emocional y mental. Ahí puede visitar lugares inhóspitos, como atravesaba bosque y río, lo sentía por las diferencias de ruido, y luego la selva muy tupida, oscura, húmeda, sobrecogedora. No sentía miedo, pero sí soledad, tranquilidad. O volar como las águilas. Muy hermoso volar y sentirse volar en el espacio como águila desde un cerro, y abajo veía bosques y ríos totalmente desconocidos. La inteligencia múltiple también. No es tipo de inteligencia. Ahí pueden vivir experiencias de verbal lingüística, una capacidad para... Aquí la persona incluso a veces siente hablar en otro idioma. Después no es que va a aprender el idioma, sino que la persona ahí después, al hacer un curso normal de lenguaje, se le facilita el idioma, digamos. Matemática igual, también convertirse en un cuerpo físico, por ejemplo, o unas fórmulas matemáticas, es muy interesante. En física también, en química. Sentirse ser un gran pintor también. Y eso le permite sacar a flote la creatividad. Es un gran escultor también. La parte kinestésica. Aquí me acuerdo de una persona que hizo un rally por el desierto y
se acordaba mucho que tuvo que cambiar neumático y era toda para él tan real como si hubiera ido a un rally de viajes por el desierto. Digamos. Y musical también muy interesante, escuchar, cantar, oírse, instrumentos. Y la naturalista es sentimiento de la naturaleza, que es más o menos la cultura ecológica que la persona, al ingresar a estos estados, por su propia naturaleza, de alto nivel, lo lleva especialmente a una visión y percepción y sentimientos ecológicos. Por eso es importante para qué necesitamos acceder a estas realidades. La inteligencia existencial es sentimientos de comunicación con el universo. También hay una experiencia muy interesante esta. Y reducción fenomenológica son en el fondo experiencias muy similares a las de imaginación autoorganizativa, pero más en estado casi ordinario. Y esto se encuentra en el libro Metaaprendizaje, la educación del futuro del universo en una sala de clase. Y mucho más, infinidad de posibilidades. Ahora llegamos a las conclusiones de las diferentes partes de las preguntas filosóficas. ¿Para qué y qué necesitamos aprender estas formas de acceder a otra realidad? La conclusión. Para evolucionar e ir desde una cultura fragmentada de la desigualdad hacia una cultura ecológica, lo que veíamos anteriormente. Hoy ya no estaremos sometidos a una sola forma de percibir el mundo, sino que desde ahora tenemos la opción de ver y sentir la esencia de la realidad. Partimos de nosotros y llegamos a nosotros. Lo que andábamos buscando ya lo teníamos, entonces con nosotros hemos terminado la búsqueda, hemos encontrado la libertad, disfrutemos de la naturaleza, de la realidad, de la mente, comenzando a tomar verdaderamente las riendas de nuestra vida. Nadie lo hará por nosotros. Esa es nuestra obligación de hacerlo. Y esas dos preguntas se responden con esa conclusión. Pero la pregunta ¿por qué podemos llegar a esto? Diremos que esta propuesta de cambiar la funcionalidad de la persona es un salto paradigmático de la conciencia y un cambio de nivel. Lo que le hablaba de los niveles de conciencia, que puede significar un grado de evolución funcional del cerebro, puesto que ya no es posible un cambio de estructura cerebral, pues permanece igual a lo que tenían nuestros ancestros. El mundo de la evolución y complejidad no solo es parte de la naturaleza, sino que la mente del ser humano del tercer milenio, es decir, nosotros, en este momento ya podemos conscientemente utilizar la práctica del pensamiento complejo y este proceso contribuirá a acelerar el proceso evolutivo de nuestra especie. La pregunta ¿cómo? Es la que nos interesa muchas veces, es el programa integral de educación esencial. Es un modelo de aprendizaje y desarrollo de las capacidades de la conciencia durante el proceso de participación del alumno en la sala de clase. De tal forma que los recursos del conocimiento se extraen del propio proceso de aprendizaje al integrar otras formas de percepción de la realidad y acceso a una visión cuántica compleja holística. La escuela de la sabiduría, a lo que pretendemos llegar, además de ir más allá del aprendizaje tradicional, sería una forma de aprender a aprender, de darle motivación y dinamismo a la enseñanza tradicional y llegar así a una educación que contemple conjuntamente el conocimiento con la sabiduría, que le da a experimentar un proceso entretenido de aprendizaje tanto para el alumno como para el docente. Y en resumen, la conclusión del metaaprendizaje, esta propuesta de acceso a otra funcionalidad de la conciencia, de prepercepción, porque está antes de lo que percibimos nosotros y podemos acceder a esa realidad, después la interpretamos, le damos nuevos significados, que habitualmente permanece inconsciente en tiempos infinitesimales, contribuye a descubrir que la realidad que en forma consciente percibimos no es más que una construcción de hipótesis de nuestros propósitos e intenciones. La conciencia cuántica que existe en el universo también está integrada en nuestra mente y cerebro, que tiene la propiedad de transformar, describir e interpretar esa conciencia, disponible para nuestra supervivencia. La conciencia primaria sería entonces el puente entre aquella conciencia cuántica hologramática y la conciencia secundaria o superior del Homo sapiens.
Por ende, es posible investigar la siguiente hipótesis de la aparente transmisión del conocimiento, que no sería más que el despliegue complejo de varios elementos que participan en el descubrimiento de la realidad, de la enseñanza, aprendizaje, el contexto educativo de las clases, la estimulación intencional del educador, la prepercepción del educando y acceso primordial a la conciencia cuántica por medio de la conciencia primaria, de forma inconsciente que sucede en esto habitualmente, y posterior descripción, interpretación y lenguaje de lo percibido como transmisión de conocimiento de forma consciente. O sea, aquí vemos que hay procesos inconscientes y conscientes, y que la idea es de poder acceder a esas partes inconscientes de forma consciente. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado. ¿Alguna pregunta? Doctor Omar, buenas tardes. Buenas tardes. Jenny Doctora Olivares desde Venezuela. Sí, buenas tardes, doctora. Encantada con su metaaprendizaje, la pedagogía del ser. Excelente. Muchas gracias. Y sobre todo, ese engranaje que usted hace, ese llamado de conciencia que debemos ir hacia la cultura ecológica. Realmente nosotros pensamos que somos dueños del planeta y no queremos entender que nosotros estamos prestados allí. Que la dueña es ella, que nosotros somos los que estamos en su territorio de forma prestada. Nosotros me encanta la naturaleza. Exactamente. Estamos separados de ella. Exactamente. Por eso le estoy diciendo, porque no queremos entender que nosotros, o sea, que ella nos presta todo, su casa, para que nosotros habitemos y que debemos cuidarla y conservarla, apropiándonos de ella, que somos nosotros, pues. Por eso es que Morín o Morán dice, somos seres vivos. Y ahí usted nos dice claramente que nos autoorganizamos. Doctor, ¿cómo usted podría ver la reducción fenomenológica en el metaaprendizaje? ¿Cómo usted me lo puede explicitar de una forma más de ejemplo? Bueno, la reducción fenomenológica, como su nombre lo dice, es dejar de lado todas las creencias, todas las demás cosas, e ir a la esencia misma de las cosas. En el fondo, hay una experiencia muy interesante, por ejemplo, de reducción fenomenológica. Nosotros normalmente, una experiencia de... Nosotros escuchamos nuestro nombre. Omar, por ejemplo. Siempre me nombra alguien. Pero si yo empiezo a nombrarme varias veces, Omar, llega un momento que ya no comprendo qué es eso que estoy diciendo. Voy a la esencia de lo que estoy diciendo. Lo mismo pasa si yo veo un objeto y ese objeto yo lo miro, digo, esta es una taza. Pero si empiezo a mirarlo, llega un momento que ya no comprendo eso y lo reduzco a la esencia antes de que sea taza, por la descripción que yo haga con mi lenguaje, con mi forma de percibir el mundo y todo. Entonces voy reduciendo todos esos elementos que digamos, dificultan la percepción de la... Es un muro en el fondo que no está... Por eso le hablaba del mito de Platón, que en el fondo hay un muro que no nos permite ver lo anterior a eso, a ese muro, ¿no? Eso más o menos es la visión a grosso modo, digamos, en el fondo. No sé si... Doctor, nuevamente agradecida por eso tan hermoso que nos regaló en la tarde de hoy. Agradecido, yo estoy a ustedes por haber escuchado en realidad, porque todo esto en realidad debe divulgarse, ver que hay otra forma de ver el mundo y es más ecológico, una mirada y un acercamiento a que en realidad nosotros es una, como dicen es una malla, vivimos
visión distorsionada de lo que es la realidad y que es como hemos sido creados de esta forma y que los niños muchas veces uno los mira menos, pero ellos están aprendiendo usando muchas de estas técnicas en forma inconsciente, ¿no? O sea, uno se mira a veces cómo aprenden, de dónde sacó esto, y no sé, es porque están en la conciencia primaria más robusta que la que tenemos nosotros con la cultura. Por eso se habla ahora que estamos viviendo una conciencia de aturdimiento de la conciencia, no nos permite acceder a esa realidad. Y esta tecnología podría uno sentirse más libre, encontrar la libertad de Platón, pues, digamos, de fondo. Era la idea, al origen, digamos. Gracias, doctor. Gracias por sus aportes. Gracias. Feliz tarde. Gracias a ustedes, igualmente, que esté bien. Gracias por sus preguntas. Indudablemente debemos de agradecer a Omar por cada una de estas percepciones que dimensionan la forma de enseñar y aprender, sustentado en un posicionamiento epistemológico coherente, sólido, pero además que trasciende la forma en que hoy se viene haciendo educación en el contexto latinoamericano. Recientemente recibe la invitación para participar en la Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Panamá con esta propuesta de metaaprendizaje que seguro también va a deleitar a cada uno de los colegas que a nivel internacional participarán en esta actividad, y merecido el reconocimiento porque está también dedicado a Chile este importante espacio, el cual tendremos el próximo mes de marzo. Tendremos la posibilidad de que Omar también esté compartiendo en el espacio del Diplomado Internacional de Neuroeducación esta propuesta, porque hace sinergias interesantes en torno a cómo la neuroeducación puede aprovechar el metaaprendizaje desde esta postura. Porque hay otras propuestas de metaaprendizaje, pero que no trascienden el contexto del enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo hace la propuesta de Omar Peña Grau. Seguimos el intercambio. También agradecerle por la tarde, querido Omar, y algún otro aporte que deseen hacer Rosa y Gisela. Muchas gracias, doctor Vilche. Gracias por su aporte. ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta es válida. No temer, porque normalmente las preguntas vienen de alguna parte interior de conocimiento e interpretación. Entonces, la idea es saber hacer la pregunta para que en realidad tiene sentido cualquier pregunta en realidad, ¿no? Y puede aparecer una respuesta, emerger una respuesta. Que no aparezca si no se hace la pregunta. Interesantes comentarios en la caja del chat de la tarde de hoy. Por su parte, Rosailda habla de una magnífica disertación del doctor Omar, que es una oportunidad de construcción del conocimiento desde la percepción y reconocimiento del mundo circundante para posterior interpretación que sea capaz de realizar en función de las transformaciones pertinentes para la satisfacción personal y social, aportando las gracias por la socialización al doctor Omar Peña Grau esta tarde. Por su parte, Gisela Baloy Serrano, buenas tardes, colegas, les felicito por su excelente conferencia del metaaprendizaje. Qué viaje por la historia del conocimiento, su estructura, y que hace más importante en este proceso la enseñanza especial, sobre todo tener la atención de la construcción del conocimiento. Aprender aprendiendo, y la importancia de aportando también las gracias. ¿Algunas palabras finales, Omar, la tarde de hoy? Bueno, me parece muy interesante que les haya gustado esta disertación, pero esto hay que investigarlo, hay que seguir dándole vuelta y leer mucho y llegar a realizar esto en experiencias prácticas directas, porque no nos podemos quedar en la teoría solamente, porque la cultura que estamos viviendo justamente ahora es de incertidumbre total.
la educación, la salud, el trabajo, etcétera. Entonces, esta forma de ver, nuevas formas de percibir el mundo, nos permiten a tomar medidas más relacionadas con la complejidad, que es en el fondo una forma, como decía Morán, puede que la complejidad no le dé la respuesta, pero es un gran avance de que pueda emerger alguna solución no esperada en las formas tradicionales. Yo creo que este es el proceso que pueden ustedes investigar. Pueden ver mi página neila.cl y ahí tienen mucha información de que les puede servir tanto para el diplomado o para otra forma, porque la idea del metaaprendizaje no solamente es para la educación, es para toda la vida, para la salud. En el fondo, ustedes pueden ver que tiene importancia de todo el espectro de la sociedad, porque es una forma de cómo nosotros percibimos el mundo. En realidad, lo que pasa es que ha sido inconsciente y ahora podemos hacerlo consciente a través de algunas técnicas de imaginación autoorganizativa que la usamos normalmente en forma inconsciente. Yo creo que me alegra ver que le haya gustado esta información y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Invitación a seguir investigando y sobre todo aplicar en la práctica educativa y transformación social esta propuesta de metaaprendizaje. Es todo por la tarde de hoy en el Diplomado Internacional de Pedagogías Emergentes. Nos vemos la próxima semana. Abrazos y bendiciones a todos y que estén bien en unión de la familia este fin de semana. Muchas gracias, doctor Vilche. Saludos a todos y que lo pasen muy bien este fin de semana, como dice él. Muchas gracias y bendecida tarde. Buenas tardes, bendecida tarde para todos. Saludos. Saludos a todos.